con un, con un increíble ponente que estoy segura que estáis deseando escuchar, así que no me voy a alargar mucho. Simplemente lo que voy a hacer es daros un poco de contexto, ¿vale? Contaros por qué hacemos esto y por qué lo hacemos de la mano del Instituto Nacional de Seguridad, de Ciberseguridad. Nosotros somos de Serpatrail, que es una consultora, una entidad colaboradora de INCIBE Emprende, bueno, de INCIBE, dentro del programa INCIBE Emprende, que lo que trata es de fomentar tanto el emprendimiento en la ciberseguridad como la ciberseguridad en el emprendimiento, haciendo pues eventos como este, charlas, talleres, hackatones, que como veis es a lo que nos dedicamos, así que si os interesa la ciberseguridad, seguro que os interesa, pero bueno, si algunos de vosotros también os interesa el emprendimiento, pues podéis contactar con nosotros, que estaremos encantados de acompañaros en este proceso de emprender o de formaros en ciberseguridad. Y estas tardes hacker las hacemos de la mano de Securo, de la mano de Javier, así que os dejamos nada un momentito con él y en breve comenzamos con la charla, que sabemos que es lo que más os interesa. Buenas tardes. La mayoría conoceréis, porque ya veo que hay algunos repetidos que ya nos han visto 9 ediciones de Tardes Hackers, así que seré breve. Para los que no conocéis, soy Javier Juárez de Securo. Estamos creando esta empresa que queremos que sea una plataforma de bug bounty. La verdad que aún no tenemos, pero sí que hemos hecho bastantes servicios de todo lo que es ciberseguridad ofensiva porque tenemos una red de hackers españoles bastante grande. Y bueno, os dejo por el chat algunos enlaces por si os interesa lo que es más el bug bounty o ver otra de las tardes hackers para que tengáis más información. Pero os dejo con José, que es el que habéis venido a ver. Perfecto. Genial. Oye, chicos, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, que de verdad que estáis haciendo un currazo aquí con las tardes hacker, que yo llevo viendo desde la primera, no que no me enteré, pero desde la segunda edición y la verdad que encantado y muchísimas gracias por vuestro trabajo. También gracias a todos los que habéis venido aquí a pasar este ratito con nosotros. Esperamos que sea una charla interesante, ¿vale? Y bueno, pues hoy principalmente en Tardes Hacker vamos a hablar de lo que es análisis de malware, ¿vale? Pero bueno, se me está viendo la pantalla, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, Eh, Perfecto, vale. Pues nada, lo primero presentarme, ¿vale? Soy José Fernando Gómez Arbaizar, en redes sociales se me conoce como CyberMustax, ¿vale? Hago bastante contenido de ciberseguridad, así que ahí tenéis mi LinkedIn, pues bueno, también hago contenido en TikTok, en Instagram, en diferentes redes, ¿vale? Suelo subir contenido, pues últimamente mucho de inteligencia artificial e identidad digital. Pero bueno, por presentarme un poco, soy un apasionado de la ciberseguridad desde que tengo 8 años, ¿vale? Y me dedico a ella desde que tengo 16, tanto profesionalmente como a nivel de estudios. De hecho, estudié ingeniería de telecomunicaciones. ¿Por qué? Pues porque me gustaba tanto la parte del hacking físico, ¿no? Más ondas como del hacking lógico, programación. Bueno, he pasado un poquito por todo. Y, y bueno, antes de esto he sido administrador de sistemas, he programado, me he dedicado al Big Data, a la inteligencia artificial y pues con 24 añitos monté una empresa que se llama Ironchip, que ahora os contaré un poquito sobre ella para que veáis de dónde viene todo esto. Pero bueno, como curiosidad, mi mundo, mi interés en la ciberseguridad comenzó por el malware, ¿vale? De hecho, es uno de los campos que más me gusta, no es exactamente lo que hacemos en el chip, sí que tocamos parte, pero es uno de los campos que más me gusta y empecé, pues como siempre se empieza en esto, desde la curiosidad, desde el lado ofensivo, ¿vale? Yo, pues cuando tenía 8 añitos, jugábamos a un juego online y en este juego conocimos a gente que eran programadores, ingenieros, entonces nos enseñaron pues cómo se utilizaba el Bifrost, ¿vale? Que era un troyano, el Temida, que era un crypter, ¿vale? Un safer principalmente hacía que no detectasen los antivirus, y un joiner, ¿no? Que te permitía unir a una foto, antes era mucho más sencillo de los joiners, pero te permitía unir a una foto, a un archivo de audio, pues estos virus, ¿vale? Así fue como empecé, pues obviamente para hacer un poco de trastadas de bien joven, tampoco hacer el mal en ningún momento, y bueno, pues por eso estoy aquí, por retomar un poquito esta afición, y nada, para ahorraros, yo creo que la charla de hoy sobre todo me voy a dedicar a daros todas las herramientas posibles para que podáis vosotros mismos hacer un análisis de malware. Obviamente son los pasos iniciales, pero creo que con las bases que os voy a dar hoy, las herramientas que os voy a enseñar y los recursos que os voy a dar, pues vais a poder avanzar muchísimo en este campo, ¿vale? Y luego nada, Iron Chip, pues presentarnos una compañía de ciberseguridad, ¿vale? Que como digo, conté con mi socio Julen cuando teníamos 24 años, ¿vale? O sea, hace unos 8 años. De hecho, dentro de nada es el aniversario de Iron Chip.
el que hacemos 8 añitos. Y nada, nosotros lo que hicimos fue revolucionar el mundo de la identidad, principalmente utilizando la localización como un factor de seguridad. Damos pues soluciones de tanto de identidad como de detección de fraude que usa la localización como un factor totalmente diferencial, ¿vale? Nosotros, en lugar de localizar por lo que es direcciones IP y GPS, que son fácilmente suplantables, ya sea con un HackerRF, un aparato de radiofrecuencias o una aplicación, modificas tu GPS y todo seguro que aquí sabemos utilizar una VPN, conectarnos por rector, ¿vale? Para modificar nuestra IP, pues nosotros somos capaces de identificar en función de ondas electromagnéticas, es decir, de señales 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, y con esto pues detectamos todo tipo de estafas, como estafas de phishing, de vishing, robos de identidad, pues utilizando esta localización segura. Aunque un ciberdelincuente nos mande una ubicación GPS totalmente manipulada, nosotros somos capaces de desentrañar eso y conocer la ubicación real del ciberdelincuente. Y con esto, pues que sepáis que estamos ayudando a muchas entidades y a muchos usuarios de bancos a evitar robos en sus cuentas y a detener blanqueos de capitales relacionados con temas de drogas o de terrorismo, ¿vale? En países como Togo, Benin o incluso Perú. Y ahora ya sí que sí, ¿vale? Vale de presentaciones porque nos vamos a poner manos a la obra. Y lo primero, claro, cuando vas a analizar malware, porque, claro, esto del malware es súper guay, pero a ver quién lo ejecuta en su equipo, ¿no? De hecho, muchas veces ya cuando lo vas a ejecutar en una máquina virtual estás casi que te tiembla el pulso. Yo no sé si habéis analizado alguna vez, pero la primera vez que lo lancéis, damos formaciones también de malware en la UPV, HU, aquí en la Universidad del País Vasco, cursos más largos de unas 40-50 horas en el máster de ciberseguridad y yo, la primera vez que lo van a ejecutar los alumnos, siempre les dices, no, oye, José, yo no me fío, yo no lo quiero lanzar, me lo revisas tú, ¿vale? Entonces, lo del laboratorio es súper importante, saber qué herramientas utilizar y saber cómo configurarlas, ¿vale? Y yo os voy a decir mi laboratorio y por qué yo uso este tipo de laboratorio. Mi laboratorio se compone de 3 partes, que es Remnux, FlareVM y el InetSIM, ¿vale? FlareVM, que es principalmente, pues, se monta en un Windows y es una suite de herramientas y configuraciones del equipo pues, que nos permite ejecutar ese malware dentro de un entorno controlado. Remnux es una distribución de Linux que la utilizo como si fuera un router para acceder a Internet. Y por supuesto una Internet falsa, porque cuando tú testeas malware, lo más peligroso que puedes hacer es conectarte a la Internet de verdad, porque así que se empiezan a lanzar, se empiezan a enviar la información a sus servidores, etc. Entonces tienes que montarte tu propio simulador de Internet, que como su nombre indica se llama InetSim, el programa por antonomasia. Os voy a dejar aquí, aunque no es el foco de la charla que quiero dar hoy, pero como esto, pues bueno, luego se graba en vídeo, se sube y lo vais a poder ver, os dejo aquí las instrucciones de cómo montar el laboratorio. Como digo, no me voy a poner a montarlo aquí, pero oye, FlareVM es simplemente descargar un script, instalar las herramientas y etcétera, ¿vale? De manera que lo que vamos a acabar teniendo es esto. Vamos a tener un entorno, yo siempre lo monto en una red 10.0.0.0.0, lo podéis montar en cualquier red siempre que no sea vuestra red local. Ojo, estamos ejecutando el malware se distribuye por sí solo, ¿vale? Entonces, ojito, una red aislada. Entonces, se compone de esas partes, ¿vale? El FlareVM, que va a ir con un Windows, el Remnus, que es un Linux, ¿vale? Y nuestro simulador de Internet. Todo en una red separada de nuestro host físico, ¿vale? Y bueno, pues principalmente cuando tú analizas malware, principalmente buscas indicadores, pistas, pequeñas acciones que te dicen, oye, este malware está descargando algo, este malware se está intentando conectar con algún sitio en Internet, este malware me está empezando a cifrar mis ficheros, ¿no? Y todos esos son indicadores, es como lo llamamos en el mundo del análisis del malware, ¿vale? Y hay dos tipos de indicadores, dos familias. Los indicadores basados en host, es decir, modificaciones en tu equipo, y los indicadores basados en red, es decir, conexiones con Internet o con otros servicios. De hecho, muchas veces estos indicadores son mixtos. Por ejemplo, yo que sé, una llamada de DNS involucra una llamada por red a un puerto 53, pero también involucra modificaciones en tu propio equipo, ¿vale? Así que digamos que hay indicadores que son mixtos. Pero en este entorno aislado es donde vamos a poder ejecutar nuestros virus. Súper importante, aquí siempre recomiendo, ¿vale? Una parte de conectividad. ¿Qué os recomiendo yo a la hora de montar el laboratorio? Oye, pues vosotros vais a montar 2 máquinas, ¿vale? Realmente está Remnus y está FlareVM, y yo lo que os recomiendo es montarlo con una red interna. Es decir, dentro de VirtualBox, tú vienes aquí, vienes aquí a red, declaras una red interna y la pones intnet, por ejemplo, ¿vale? Yo le llamo así, la podéis llamar como queráis. Lo importante es que el nombre de las dos redes coincida, tanto del Remnus como del FlareVM, y de esta manera las máquinas se pueden conectar entre sí, pero no se pueden comunicar con el exterior,
Hay otra manera de hacerlo y si veis algunos tutoriales de cómo montar esto, os van a decir que lo podéis poner también en modo host, ¿vale? En lo que sería adaptador solo anfitrión, ¿vale? ¿Por qué funciona esto? Pues bueno, de esta manera, desde el equipo anfitrión, es decir, desde vuestra máquina, ¿no? Que no está virtualizada, os vais a poder conectar a la máquina virtual, pero la máquina virtual no se va a poder conectar a vosotros. ¿Por qué? Por el firewall, porque todos tenemos un firewall en el sistema. De todas maneras, esto pues tiene sus riesgos. Si justo algún malware explota el firewall por alguna vulnerabilidad que tiene, no tienes el firewall actualizado, pues bueno, pueden haber X y o Z casuísticas que hagan que ese virus salga de ese entorno containerizado, ¿no? Entonces, yo prefiero recomendaros, ¿vale? Para que os curéis de espanto, ya que os va a dar yuyu la primera vez, pues que lo hagáis en una red interna. Así, oye, se comunica vuestra máquina Windows, ¿vale? Que aquí la tenemos, aquí os la enseño. Bueno, tengo cositas abiertas, ¿vale? Pero esta es la Flare VM, que además el fondo de pantalla está bastante chulo, ¿vale? Esta es nuestra máquina Linux, la Remnux, con esto y conectados solo de manera interna. Pero bueno, como digo, siempre comprobadlo de Flare VM a Remnux, de Remnux a Internet, de Remnux a Flare VM y de Remnux a la IP o host local, ¿vale? Que hacéis unos netcat, ¿vale? O unos pings y comprobáis la conectividad y veis que no tenéis conectividad absoluta. Y bueno, una vez que tengáis montado el entorno de laboratorio, ¿vale? Con todas estas herramientas, ¿qué os queda? Pues descargar el malware, ¿vale? Porque sin malware no podemos analizar el malware. Y bueno, yo ofrezco un repositorio que yo tengo en JF Gómez, PMAT Labs. Realmente es un repositorio que no es mío, ¿vale? Todo esto se basa en un laboratorio que ofrecen, que ofrece un autor, ¿vale? Desde la Academia TCM es uno de los sitios donde yo he ido aprendiendo, he hecho más cursos, pero este repositorio me gustó mucho, lo he adaptado a mí porque nosotros también a veces desarrollamos nuestro propio malware para hacer análisis de cómo funcionaría o cómo se detecta, ¿vale? Y lo interesante de este malware es que no lo vais a poder coger y distribuir porque cuando desarrollas malware hay que intentar tener seguridad también, ¿vale? Entonces, bueno, pues el autor original puso aquí a su gato que se llama Cosmo, ¿vale? Entonces, en alguna de las pruebas de malware que se encuentra en el repositorio, se comprueba si Cosmo está en el escritorio y si Cosmo está en el escritorio se ejecuta el malware. Y si no, no lo vais a poder ejecutar, ¿vale? Y yo, pues bueno, he seguido un poco su estilo. Yo he metido aquí a mi perra, ¿vale? Que se llama Yara y también necesitáis tenerla en el escritorio. Si no tenéis a Yara en el escritorio, hay determinados malware que no se van a ejecutar. De esta manera impedimos que os pongáis a coger este malware de mi repositorio y lo pongáis a distribuir por donde os dé la gana, ¿vale? Aquí siempre hay un principio que se dice safety first, ¿no? La seguridad primero. Aquí en el análisis de malware es safety always, seguridad todo el rato, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí tenemos a mi perrita que se llama Yara, que por cierto, no sé si alguien sabe por qué se llama Yara o se puede imaginar, pero también está relacionado con el mundo del malware. Bueno, no solo del malware, porque realmente las reglas Yara, ¿vale? Que son las reglas para detectar patrones indicadores de compromiso entre el malware, pero también era justo algo en lo que estaba trabajando cuando adopté a mi perra, ¿vale? Así que pues, me pilló justo y decidí llamarla Yara, ¿vale? Y nada, pues con este entorno listo, sin que nos tiemble mucho el pulso, pues vamos a empezar a lo fuerte. Así que vamos a ejecutar WannaCry dentro de la máquina para que veáis cómo se revienta, ¿vale? Me imagino que todos conocéis WannaCry. Para los que no conozcáis WannaCry, WannaCry fue un ransomware. Un ransomware es un software de secuestro, uno de los primeros, pero que tuvo una incidencia súper fuerte, ¿vale? De hecho, esto fue por allá por 2017, fue un ataque a escala mundial y afectó a Telefónica, Iberdrola, Gas Natural, bloqueó el servicio de salud británico. Y bueno, principalmente, ¿cómo se distribuía? Aprovechaba una vulnerabilidad de Samba que se conocía como Eternal Blue, que Eternal Blue fue uno de las vulnerabilidades que reventaron Internet, ¿no? Junto con el Heartbleed que reventó SSL. Pues es una de las mega conocidas, ¿vale? Eternal Blue. Pero bueno, ahora cuando ejecutemos nuestro malware, vamos a hacer una cosa. Lo primero ejecutamos inetsim dentro de la máquina Linux. Esto virtualiza Internet. Es decir, mi ordenador se piensa que está conectado a Internet, aunque realmente no lo está. De hecho, si yo me voy a FireVM, aquí entro a mi Google Chrome, ¿vale? Y pongo, yo que sé, asdf.com, ¡pum! Me devuelve una página HTML estática. Y esto te lo devuelve para todo. Todo ese equipo se piensa que está conectado a Internet, pero tú no estás saliendo a ningún lado. De hecho, si yo aquí me descargara, imaginaros que de dsf.com me descargo un malware
malware.exe, vais a ver que me descarga un fichero. Y yo le digo, sí, descarga. ¿Qué pasa si ejecuto este fichero? Pues es un binario que simplemente me dice, oye, este es un binario con un interfaz gráfico por defecto de Inetsim. De esta manera, si algún malware se descargara otro malware, cosa que se conoce en este mundillo como un dropper, ¿vale? Pues no estaríamos corriendo ningún peligro. Como he dicho, safety always, ¿vale? Así que ya, pues bueno, ya curados de espanto, pues, y con todo el laboratorio bien montado, cruzo dedos, ¿vale? Pues me meto al laboratorio, aquí veis las muestras de malware que tenemos y principalmente aquí tengo el famoso WannaCry. Todo malware que os descarguéis de algún repositorio, ¿vale? Luego os contaré algunos, pero malware bazar, ¿vale? Es uno de los más típicos desde donde podéis descargar malware. Siempre viene comprimido, siempre viene con una contraseña y ahora vais a ver que la extensión nunca acaba en .exe, sino en .exe.malz. ¿Para qué? Para que no de repente lo saques y sin querer lo ejecutes, ¿vale? Y la contraseña suele ser infected, ¿vale? A ver si en este también lo es, creo que sí. Sí, infected, ¿vale? Y el malware, pues aquí lo vemos, viene con una extensión .malz, de manera que nosotros no lo podamos ejecutar. ¿Vale? Bueno, obviamente la gente que hace malware también sabe que la gente lo analiza. Entonces, a veces ponen barreras para que tú como analista no puedas ver cómo funciona o qué es lo que está pasando. Y esto lo vamos a aprender muy rápido. Recordad, tenemos nuestra máquina Windows, ¿vale? Con un WannaCry dentro, que le vamos a renovar a .exe. Enter. ¿Se está seguro? Segurísimo. Ahí estamos, ¿vale? Así que ya tenemos el malware ahí a puntito de caramelo. Recordemos, tenemos internet, ¿vale? Y aquí tenemos la máquina Windows y el malware. Así que, oye, botón derecho como administrador, que no tenga ni que escalar privilegios. Y aquí está el malware funcionando. ¿Y qué pasa? Bueno, lo primero que se le pasa con el malware es que no pasa nada. Esto es súper típico. Pero, sin embargo, aquí, aunque nos esperemos 10 horas, no va a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque WannaCry, dentro de su código, hacía una cosa, ¿vale? Principalmente se intentaba conectar a un dominio que no estaba registrado. Es decir, imaginaros, mi página web.com es un dominio en internet que no estaba registrado y no estaba alojando ninguna página. Pues WannaCry se intentaba conectar a un dominio. Si el dominio no estaba registrado, se ejecutaba. Pero si el dominio estaba registrado, no se ejecutaba. ¿Por qué hicieron esto? Pues fue una bomba lógica, que se suele llamar, pero es una herramienta que querían utilizar los creadores del malware para decir, oye, WannaCry ha llegado hasta aquí, nosotros lo queremos parar, registraban ese DNS, daban de alta una web detrás de ese DNS y pues ya dejaría de funcionar. De hecho, esta fue la manera en la que un experto en ciberseguridad, que era además de Reino Unido, les fastidió bastante lo del servicio de salud, fue una crisis gorda, así que hicieron un equipo de investigadores, descubrió esto. ¿Y cómo paró la crisis de WannaCry a nivel mundial? Registró en ese dominio una página web. Y desde el momento en el que registró, WannaCry ya no se ejecutaba en ninguno de los equipos del mundo. Vale. Salvo en el mío hoy, ¿vale? Porque ¿qué vamos a hacer? Como soy dueño y maestro de Internet, ¿vale? Que ahora mismo me siento como Telefónica, pues voy a coger, detengo Inetsim, y ese dominio ya no está accesible. Así que voy a dejar que WannaCry campe a sus hachas por mi equipo. Ahora sí que sí, botón derecho, ejecutar como administrador. Ahora ya vemos que no hace nada, pero por lo menos tenemos esa ruletita en el puntero. Dentro de poco vamos a ver que mi pobre Yara pues ya no está visible, ¿vale? Siempre la toca la peque. Y que nos han salido aquí unos ficheritos súper graciosos, ¿vale? Oye, con un readme, ¿vale? En el cual dice, ¿qué pasa? Pues nada, que te hemos cifrado todo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues mira, tienes que pagar 300 pavos a esta dirección de Bitcoin, ¿vale? Y luego tienes que encontrar este ficherito, wannadeCryptor.exe, aquí lo ejecutas, oye, metes el código que te hemos enviado y directamente ya está todo hecho. De hecho, si os dais cuenta, crea unos ficheros de lo que tienes en el escritorio con la típica extensión .wannacry. ¿Vale? Esto fue algo tipiquísimo de este malware, que es súper característico y si lo veis, pues es lo que os pasará. Como veis, tarda un ratito en ejecutarse, ¿vale? Tú al principio lo has ejecutado, sigues trabajando con tu equipo de manera normal
y tarda un ratito en salirte esa típica pantalla que todos conocemos en la que te dicen, pues muy bien, majo, tienes 3 días, bueno, ya ni eso, 2 días, 23 horas y 59 minutos para pagarme a esta dirección de Bitcoin, ¿vale? Y vemos que hasta el muy graciosito pues nos cambia el fondo de pantalla, ¿vale? Y dices, oye, tú le pagabas, le dabas aquí a Check Payment, se conectaba con el servidor, comprobaba que tú habías hecho el pago y luego le dabas aquí a Decrypt, ¿vale? Ya ves, ¿qué quieres descifrar? ¿Sabes? Pues mi ordenador entero, que no sé ni por qué daba la opción, pero oye, hasta el malware piensa en experiencia de usuario, ¿vale? Y aquí te dicen, oye, pues que no te lo voy a desbloquear porque no has pagado. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque las máquinas virtuales tenemos la suerte de tener puntos de restauración. Entonces yo ahora voy a cerrar la máquina, le voy a dar a apagar la máquina y le voy a decir que me restaure la instantánea desde Net Organizada, que es uno de los puntos de restauración que yo tengo, ¿vale? Así que acepto, se nos cierra la maquinita Windows, tengo aquí mi Flare VM, cierro esto, la vuelvo a ejecutar y ya está, como si nada hubiera pasado, ¿vale? Y esto es el día a día en el mundo del análisis del malware. Reviento la máquina y la vuelvo a restaurar. Reviento la máquina y la vuelvo a restaurar. Esto además es súper importante. Ahí está. Vale. Esto además es súper importante, ¿por qué? Pues porque muchas veces cuando tú estás analizando malware, claro, cuando tú lo ejecutas la primera vez, crea igual entradas en el registro, descarga determinados ejecutables o crea cosas en el sistema operativo que modifican su funcionamiento. Es decir, que la primera vez que lo ejecutas funciona de una manera, pero la segunda vez que lo ejecutes va a funcionar de otra. Y por tanto ya tus conclusiones pueden ser erróneas. Entonces, tras cada ejecución, tras cada vez que se depura el malware, tienes que pararlo, restaurarlo y volver a ese punto, ¿vale? Así que nada, cuando sigáis en algún momento el tutorial que os he dejado para montaros vuestro entorno, ¿vale? Y hagáis esto, recordad siempre tomar una instantánea. Creo que lo pone en las presentaciones, pero lo repito, tomad una instantánea antes, ¿vale? Por cierto, desinstalar el antivirus de Windows 11 es una locura, bendita locura, así que os he dejado también en ese tutorial un defenderremover.exe, ¿vale? Que es de un repositorio de GitHub al que podéis acceder, os descargáis, ese exe lo ejecutáis como administrador, se van a empezar a salir pantallas negras, tranquilos, es lo normal, ¿vale? Consigue detener el antivirus, lo hace por una condición de carrera, porque el antivirus, como es imposible detenerlo, empieza a lanzar procesos en paralelo hasta que por una condición de carrera consigue detener el proceso, ¿vale? Hay un proceso padre que impide que se maten los procesos hijos, que en este caso son el antivirus. Así que consigue, por una condición de carrera, detener ese proceso, desinstalarlo rápidamente, se te reinicia y ya lo tienes totalmente parado. ¿Vale? Así que nada, chicos, no sé si habéis visto alguna vez ejecutarse un malware o en concreto WannaCry. Espero que no, porque seguramente que sí nos ha tocado en vuestra empresa y no sería un momento bonito de recordar, pero espero que hoy os haya parecido un poco más bonito. ¿Vale? Así que bueno, voy a continuar con un poco más de teoría, ¿vale? Y vamos a empezar con el análisis estático inicial de malware, ¿vale? En esta pequeña formación que os voy a dar, vamos a analizar 4 cosas. El análisis estático inicial, el análisis dinámico inicial. ¿Esto para quién es? Para personas que incluso no tienen ningún conocimiento de programación, no tienen ningún conocimiento de ensamblador, ni les apetece tenerlo, ¿vale? Que sepáis que hay un pequeño mundo que además es súper importante. Muchas veces los analistas se saltan esta parte y se dan directamente al IDA Pro o alguna herramienta de análisis dinámico a depurar, a desensamblar y se saltan esta parte y esta parte es vital y fundamental. En los análisis estáticos muchas veces te dan las pistas por las que luego puedes tirar, ¿vale? Entonces, hay análisis estático y dinámico inicial, ahora explicaré un poco las diferencias, ¿vale? Y análisis estático y dinámico avanzado, ¿vale? En la formación de hoy os daré unas nociones de lenguaje ensamblador y os enseñaré un poquito el código interno y sobre todo las herramientas para que luego lo que digo de ensamblador, del uso de IDA Pro, de análisis dinámico, tenéis miles de tutoriales, ¿vale? Así que a partir de aquí podéis ir solo, pero por lo menos que sepáis lo que tenéis que buscar o dónde tenéis que enfocaros, ¿vale? Esa es mi misión de hoy. Así que comenzamos con el análisis estático, ¿vale? ¿Cómo nace? Pues principalmente con un análisis manual y unas herramientas básicas, ¿vale? Que al final eran, oye, pues leo el hexadecimal de un binario o veo los strings que tiene. Después ya empezaron a salir algunas herramientas a partir de los 2000, como por ejemplo el PView, el Dependency Walker, el IDA Pro, el FOSS, que es una herramienta de análisis de strings que incluso descifra o junta algunos strings que pueden estar ofuscados. Bueno, ahora os la enseñaré, ¿vale? O el IDA Pro.
En 2010 ya salieron unas herramientas más avanzadas. Radare 2 es una de las más conocidas, ¿vale? Y en 2020 ya pues tenemos sobre todo el uso de Hydra, que es el más ampliamente utilizado, ¿vale? Y bueno, que lo liberó la NSA. El análisis estático, ¿por qué se hace? Pues el análisis estático, digamos que consiste en analizar un programa sin la necesidad de ejecutar, ¿vale? Tú al final puedes entender, como suelo decir, y suelo hacer muchos símiles con la cocina, ¿vale? Tú cuando estás en la cocina puedes ver un plato ya cocinado, unas lentejas y decir, joder, pues esto tiene zanahoria, tiene cebolla, tiene lo que tú quieras y decir, oye, pues yo creo que se ha hecho así, ¿vale? Entonces tú tienes una idea de cómo se ha hecho, pero claro, donde realmente vas a aprender cómo se hacen esas lentejas, ¿no? Es viéndolas hacer. Esto es como cuando tú te comes unas lentejas donde tu abuela les intentas hacer tú en casa, pues te salen mal, pero si tú estás con tu abuela y ves exactamente, no, cariño, pues esto se pone a fuego medio, ¿no? Y esto ahora lo tienes que retirar 10 minutos del fuego y lo dejas reposar y la cebolla bien picadita. Ahí es donde aprendes realmente cuál es el proceso, ¿vale? Pero oye, un análisis estático inicial es súper importante porque por lo menos sabes que el resultado final van a ser unas lentejas, ¿no? Así que, bueno, principalmente se hace por seguridad, porque así no lo tienes que ejecutar, por precisión, ¿vale? Porque te permite mirar más a detalle determinados puntos y luego las herramientas de Hydra o Radarius, ¿vale? ¿Cómo comenzaremos nuestro análisis inicial del malware? Pues obteniendo un hash, ¿vale? Un hash al final es una representación única de un fichero, ¿vale? Que puede ser su hash MD5, su hash SHA-1, su hash SHA-256, ¿vale? Y principalmente, incluso Microsoft te ofrece herramientas para hacer los hashes. Entonces tú con un hash, ¿vale? Digamos que identifica unívocamente a ese fichero. Es decir, un fichero con un contenido en concreto siempre da el mismo hash. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues existen herramientas como Virus Total, que por cierto, Virus Total es una empresa malagueña, bueno, ya no, porque la vendieron a Google, pero era una empresa malagueña, ¿vale? Fundado, que venía de la parte de Ispasec, fundado por 5 emprendedores locos, a los cuales un día les apareció un helicóptero de Google en casa, de historia resumida. Pero bueno, en Virus Total principalmente es una base de datos en la cual tú le das un hash, una URL o determinados parámetros y él te dice si es un malware o no es un malware, ¿vale? Así que realmente nosotros podemos ir, tenemos aquí una muestra de malware. En este caso, lo que vamos a utilizar en vez de WannaCry, ¿vale? Porque es un malware más complejo, vamos a utilizar un malware que principalmente es un dropper, ¿vale? Es un malware que lo que se dedica es, oye, yo obtengo, me conecto a un sitio de internet, descargo un contenido, lo inyecto en otro ejecutable y ese ejecutable es el que realmente va a hacer el mal. Que ahora os explicaré un poquito qué es y por qué sirve, ¿vale? Pero si yo este malware hablo aquí un terminal, por ejemplo, de Commander, ¿vale? Y hago aquí un SHA-1 por ejemplo, ¿vale? Perdón, me voy a la desktop, ¿vale? Hago un 256, ¿vale? Y lo hago no era dropper, ¿verdad? Del dropper me da este código, ¿vale? Entonces, principalmente yo, con este código, aquí está, lo copio, me voy a ir aquí a Virus Total, ¿vale? Y puedo analizar aquí en la búsqueda, puedo pegar este hash, hago una búsqueda y aquí lo vemos, ¿vale? Pues nos encuentra a partir de este hash, podemos ver que es malware.noexe.malf, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque precisamente en este laboratorio, pues bueno, en el laboratorio original que solemos hacer, este malware es desconocido, ¿vale? Entonces yo cuando lo enseño es malware unknown. Aquí os he adelantado un poco que es un dropper, ¿vale? Pues porque digo, tenemos hora y media, os voy a intentar enseñar el máximo, ¿vale? Pero nos lo cataloga como un malware ya existente. ¿Por qué? Aquí la gente sube sus muestras de malware, ellos tienen un contrato con los diferentes antivirus y aquí simplemente viendo el hash pues ya podemos ver, oye, aquí dice que es un troyano, que es malicioso, pues bueno, que es possible threat, pues bueno, cada uno de los antivirus, ya vemos Panda, por ejemplo, pues lo clasifica como un troyano, Rising como un downloader, pues bueno, ya tenemos una indicación bastante firme de que esto es un malware. E incluso podemos aproximarnos a qué hace, tan solo generando un hash,
¿vale? Esto, como veis, es una de las cosas más simples que podemos hacer, pero por aquí se empieza siempre, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso que podemos hacer? Pues podemos analizar no tengo aquí el flows. Creo que he perdido una diapositiva. Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Analizar los strings, ¿vale? De hecho, lo tendré por aquí. Vamos a analizar los strings. ¿Por qué? Pues porque los strings principalmente pueden contener... Aquí está. Mira, os las copio y las pego ya. Los strings, ¿vale? Pueden contener principalmente pues, diferentes URLs o diferentes comandos que nos den alguna indicación de realmente qué es lo que está haciendo, ¿vale? Strings es un comando que principalmente obtiene los strings, las cadenas de caracteres, ¿vale? Que tenemos dentro de un binario, y la herramienta que yo utilizo para esto es flows. Se puede utilizar strings al uso, pero flows, lo que digo, si hay algún tipo de string ofuscado o tiene alguna... o está oculto de alguna manera, pues trata de descifrarlo y lo muestra en una tabla al final, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a nuestra máquina Windows, podemos hacer flows, ¿vale? Y lo vamos a hacer sobre nuestro dropper. Entonces, vemos aquí que se pone a analizar el programa, analiza los strings estáticos que podamos tener y, pues como os decía, podemos tener todo esto, que esto es la salida que nos da strings, ¿vale? Que pueden ser strings más cortos, más largos, intermedios, ¿vale? Oye, pues aquí tenemos uno interesante, pero flows te dice, oye, mira, tío, que aquí tienes, ¿vale? Los strings estáticos, los más interesantes, ¿vale? Y aquí veis que tenemos cosas interesantes. Vamos viendo que, por ejemplo, oye, pues tenemos aquí una URL que habrá que descubrir, tenemos por aquí otra URL, tenemos aquí incluso un fichero, un .exe, ¿vale? Tenemos aquí un comando en el que intenta hacer un pin y si no hace un del, un comando de borrado, ¿vale? Tenemos un pin y si no, oye, pues vuelca a ejecuta, parece ser este ejecutable, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya nos va dando unas pistas de que, oye, igual hay algo que lo borra, igual hay algo que ejecuta, igual se descarga algo, ¿no? Bueno, pues ya va teniendo un poquito pinta más de dropper. Y esto es con un análisis estático, ¿vale? Esto es el siguiente análisis súper básico que podemos hacer a un binario. Los binarios avanzados, tú les haces un string y no te va a dar un resultado, ¿vale? No tiene strings estáticos. ¿Por qué? Pues el programador coge y lo rompe en cachitos, los separa dentro del código para que tú no lo puedas unir, ¿vale? O, bueno, pues hay diferentes técnicas de ofuscación, que puede ser eso, pues trocearlo en cachitos, puede ser cifrarlo, puede ser, pues, bueno, un montón de métodos, ¿vale? Allá hasta donde os dé la imaginación programada. Y bueno, pues eso, podemos encontrar URLs, librerías, nombres de funciones, rutas, comandos, etc. ¿Qué más podemos hacer con nuestro binario sin ejecutarlo? Pues analizar el propio binario. Y para ello tenemos algunas herramientas como PView, ¿vale? PView principalmente te permite analizar un portable ejecutable. La mayoría de virus, o troyanos, malware en general, por no decir todos, son portables ejecutables. Es decir, que tú lo puedes mover de una máquina a otra y tú no necesitas siguiente instalar. Hay veces que SPE viene dentro de un instalador, que eso es otra cosa. Pero tú no lo tienes que instalar, sino que simplemente lo ejecutas y ya libera todas las funciones que tiene dentro. Y bueno, aunque no os voy a dar una clase magistral de lo que es un portable ejecutable, sí os voy a dar las bases, ¿vale? Principalmente tenemos ¿cuál es la estructura en la que un binario ejecutable se divide? Pues tenemos un encabezado, ¿vale? Que te dice, oye, el tipo de archivo, como el Magic Byte, que se conoce, ¿vale? La máquina objetivo, si es de 32 o de 74, la arquitectura y los puntos de entrada, ¿vale? Luego tenemos las secciones, ¿vale? Que tiene unas secciones .text, .data y resources, ¿vale? Que tienen, oye, pues el código, tienen los datos estáticos, tienen, pues bueno, las diferentes partes que tanto que se ejecutan como los strings, también son parte de estas secciones, etc. Luego tenemos las tablas de importación que te dice, oye, qué funciones externas llama el malware, y es que el malware se comunica con APIs como por ejemplo la API de Windows para realizar todas sus funciones, ¿vale? También tenemos las tablas de exportación, que principalmente es la API que el binario expone hacia afuera, es decir, oye, tú con este binario me podrías invocar llamando a esta función, ¿vale? Y te la dejo disponible. Esta es mi API, mi interfaz, ¿vale?
tablas de recursos, donde suele haber, pues aquí ya sí que iconos, cadenas estáticas, etcétera, y luego las tablas de relocación, ¿vale? Que principalmente es, oye, donde el binario almacena, en qué posiciones de memoria va a estar ejecutándose y va a estar utilizando en su ejecución, ¿vale? ¿Qué deberíamos de buscar en nuestro análisis? Pues secciones con nombres inusuales o tamaños anómalos, examinar las cadenas o analizar el encabezado, ¿vale? Del portable ejecutable, pues para ver realmente qué es lo que tenemos en nuestras manos. Así que vamos a ver cosas interesantes. Para ello nos vamos a ir a la máquina, vamos a ejecutar PEView, ¿vale? No está aquí, pues estará aquí. En portable ejecutable. O con PStudio, bueno, tenemos aquí también. Dentro de las herramientas que os he puesto antes en la presentación, os recomiendo que hay varios PView y PStudio, ¿vale? El PStudio os recomiendo la versión 9.21, porque la que es actual, que ya no sé ni por qué versión van, pero por la 9.70 y pico, está cada vez más capado, ¿vale? Entonces yo tengo por aquí el PStudio, por ejemplo, el más viejo. De esta manera podemos aquí abrir el binario, ¿vale? Vamos a irnos a todos los ficheros que tenemos en el escritorio. Vamos a abrir aquí nuestro dropper, ¿vale? Y aquí tenemos pues diferentes cosas. Por ejemplo, fijaros, nos ha calculado el MD5, el SH1, todos estos hashes que habíamos visto antes, nos indica que es de 32 bytes, que es un tipo ejecutable, que este es su entry point, es decir, el punto en el que se va a ejecutar el binario, ¿vale? Y luego, pues bueno, tenemos aquí lo que es la parte del header. Tenemos aquí incluso un stub, que ahora os explicaré lo que es el stub, ¿vale? Tenemos diferentes directorios, tenemos las librerías, ¿vale? Que estos principalmente son las librerías externas a las que llama, ¿vale? Y es súper interesante porque este programa no solamente nos indica que está utilizando unas librerías en concreto, sino que además es capaz de marcarte las librerías como, por ejemplo, librerías de riesgo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí dos, si veis, nos marca el blacklist. Esto es la versión actual del PStudio, la que no es la 9.20, que es la que tengo yo, ya no sale, se ha vuelto como una característica de pago, pero en esta versión sí que sale, ¿vale? Entonces tenemos el OBLE, el Object Linking and Embedding, que principalmente es para que los diferentes componentes de Office se puedan hablar con otros, ¿vale? Y esto casi siempre es utilizado para aplicaciones maliciosas, ¿vale? Y luego la WinINet, ¿vale? Que es una librería que es la de extensiones de Internet que permite crear sockets y conexiones dentro de lo que es la web, ¿vale? Entonces, como veis, estas serían las librerías que se están leyendo desde la Import Address Table, ¿vale? Desde la tabla de importaciones, que es una de las partes interesantes que hemos visto, ¿vale? Y luego tenemos aquí, pues también un conjunto de funciones, ¿vale? Que aquí tenemos algunas, ¿vale? Que están blacklisteadas, es decir, que son sospechosas de ser utilizadas por malware. No siempre es un indicador de que, oye, sea malware, pero sí que es verdad que muchas de ellas se utilizan para desarrollar malware, como por ejemplo, pues OpenURLW, Shell Execute, ¿vale? Que te está permitiendo ejecutar comandos en Shell, pues bueno, los programas deberían de hacerlo de otra manera. Esto suele ser para hacer una shell directa o una shell inversa, ¿vale? Terminate process, create process, get current process, es decir, está empezando a crear procesos paralelos. Pues bueno, sin más, la verdad es que son cosas sospechosas, ¿vale? Aquí también tenemos, por ejemplo, el análisis de string. Entonces, con PStudio, al final es una herramienta que lo que nos permite es todo esto que hemos ido haciendo poco a poco, un poco más de manera manual, nos lo hace él de manera automática. Y aquí tenemos todo recopilado, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí de nuevo esas URLs sospechosas, como se fue con .ico, ese.exe, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos diferentes elementos del binario, ¿vale? Sus directorios y luego tenemos la parte de indicadores, ¿vale? Que al final los indicadores principalmente son, como hemos dicho, que pueden ser indicadores de host o indicadores de red. Aquí principalmente son indicadores de host que están en el análisis estático, pero que oye, te están diciendo, oye, estas cosas
son extrañas, ¿no? Por ejemplo, oye, se está refiriendo a una URL, se está referenciando strings, se están importando símbolos, tiene símbolos de depuración, pues bueno, tiene 2 librerías que están blacklisteadas, ¿vale? Lo que hemos ido viendo un poquito a mano, ¿vale? Pues aquí te lo está dando total y directamente, ¿vale? Y bueno. La API de Windows, ¿qué es la API de Windows? Pues bueno, precisamente lo que hemos visto, ¿no? Son funciones que Windows ofrece, en lugar de que de cada, bueno, no solamente Windows, pero en este caso es la API de Windows, también en Linux las tienes, pero son interfaces que da el sistema operativo para hacer tareas que son muy repetitivas, ¿no? Por ejemplo, oye, crea un fichero, abre internet, descarga un fichero, descarga algo de internet e introducirlo en el fichero, pues en vez de tener que hacer que te las piques tú de una en una, pues las diferentes sistemas operativos te dan una interfaz para que tú le digas al sistema operativo, oye, haz esto. Él lo hace de la manera más óptima y tú te olvidas, ¿vale? Entonces, la API de Windows es algo que se utiliza muchísimo y es que además el uso de la API de Windows hace que sea más difícil de detectar. De hecho, así nacen los LOL-beans. Por ejemplo, los LOL-beans es utilizar recursos legítimos del sistema, como por ejemplo llamadas de la API de Windows o como por ejemplo pues, programas que tú ya tengas de manera legítima en el sistema y utilizarlos para hacer el mal. Entonces, como tú tienes un programa que está realizando una función benévola, ¿vale? Pero lo estás utilizando para hacer el mal, pues es muy difícil de detectar por los antivirus. Esto se lo conoce como LOL-beans, ¿vale? Para que conozcáis un poco. Y bueno, pues principalmente podemos ver las llamadas a la API de Windows, como hemos visto con el pview, ¿vale? Por ejemplo, pues hemos visto algunas de las librerías que se utilizan y algunos de los métodos a los que se llaman. Y ahora la pregunta que me diréis es, oye, José, ¿y tú cómo sabes qué APIs de Windows o qué llamadas a la API qué métodos de la API de Windows son malignos, ¿no? Porque recordemos, me gustaría aclarar también que lo que diferencia el malware al software es la intención, simplemente, ¿vale? Porque como he dicho, incluso un software legítimo se puede utilizar para hacer el mal, así que lo único que lo diferencia es la intención. Pues aquí os voy a dar un pedazo de recurso que es malapi.io, ¿vale? Si entramos aquí a malapi.io, esto se utiliza mucho porque ya sabes que lo de hackear está muy bonito, pero luego siempre tienes que hacer un informe, ¿vale? Que no suele ser tan bonito, pero es obligatorio y necesario. Entonces, aquí, principalmente, malapi.io, ¿vale? Nos lista cuáles de las APIs de Windows se suelen utilizar para cada una de las técnicas que vemos. Por ejemplo, oye, para la enumeración, pues en un device drivers, en un processes, first file A. Para la inyección, pues getThreadContext, getProcAddress, ¿vale? Son típicas. Para la evasión, borrar un fichero, hacer un sleep, register hotkey, pues bueno, diferentes. Para el espionaje, ¿no? Pues yo qué sé, getKeyState, esto es típico de los keyloggers, ¿no? Para obtener todo lo que estás metiendo por tu teclado. La conexión a Internet, pues sobre todo Internet Read File, ReadFileX o WriteFile o URL download to file, este es súper típico en un dropper, ¿vale? Herramientas de antidepuración, como he dicho, los ciberdelincuentes se dedican a que tú no puedas depurar su malware, entonces incluyen algunas de estas librerías, como, oye, pues te hago un sleep para que tú te quedes ahí en un bucle infinito y no puedas salir, cuando tardas mucho tiempo en entrar a una función, bueno, son diferentes métodos. Y luego también el ransomware, ¿no? Los que son típicos del ransomware. Y si yo pongo el mapping mode on, pues lo que puedo hacer es decir, oye, pues mira, me he dado cuenta en este malware que estábamos, que en este malware que estamos analizando, hemos visto, ¿vale? Precisamente en el PStudio, que lo vuelvo a abrir, ¿vale? Hemos visto en las librerías a las que llamaba, pues que se estaba utilizando Waynet, ¿no? O dentro de los indicadores que tenemos, ¿vale? Pues X, Y o Z función. Pues me puedo venir aquí y decir, oye, pues mira, se estaba utilizando en un processes, se está utilizando Create Remote Thread, se está utilizando Load Resolve, se está utilizando getTickCon, utilizaba ftputFile para conectar las internas. ¿Vale? Y de esta manera yo puedo hacer aquí un export table y me descarga un PNG que principalmente lo puedo añadir a
a mi análisis y decir, oye, pues mira, estaba utilizando todo este conjunto de librerías y ese es el mapeo. ¿Vale? Y bueno, con esto ya tenemos bastantes herramientas para este análisis estático inicial en el que hemos ido deduciendo cosas como que se descargaba un ejecutable, que se conectaba a una URL, etcétera, ¿vale? Y ahora lo que sí que os quiero enseñar es una herramienta, que esta sí que es brutal, que es Kappa, ¿vale? Kappa es una herramienta que principalmente lo que hace es coger el malware, lo clasifica y detecta capacidades maliciosas, ¿vale? Utilizando un conjunto de reglas. Entonces, tú principalmente ejecutas Kappa y te da 3 análisis. Oye, te da los hashes, etcétera, y te da un mapeo con Mitre Attack, ¿vale? Un mapeo con MVC y un mapeo con las propias reglas de Kappa, ¿vale? Al final, utilizando reglas, ¿vale? Es capaz de detectar qué está haciendo este malware. Por ejemplo, vemos que aquí en técnicas de ejecución utilizaba la táctica 1129 de Shared Modules, ¿vale? En MVC, pues de Command and Control, pues se comunicaba con un C2, de una comunicación HTTP, y en cuanto a procesos, crea procesos y termina procesos, ¿vale? Y en capacidades, oye, pues es capaz de recibir datas, de conectarse a una URL, de contener un PDB, de crear el proceso, terminar el proceso, ¿vale? Al final, lo que vemos es que nos da una información mucho más detallada. Que además, Mitre Attack, que me imagino que lo conocéis, ¿vale? Pero es un marco en el que yo puedo buscar tácticas y técnicas, ¿vale? Los procedimientos, ya sabéis que en el mundo de la ciberseguridad están las TTPs, tácticas, técnicas y procedimientos. Las tácticas principalmente es, oye, ¿cuál es el objetivo? ¿Vale? Es decir, oye, pues una técnica de acceso inicial, ¿no? Como puede ser el phishing. Luego ya la técnica es más específica, es decir, ¿cómo hago ese phishing? Pues ese phishing lo voy a hacer mediante un adjunto que dentro lleva un malware que cuando tú ejecutas el PDF, aprovecha una vulnerabilidad de Adobe, se ejecuta y mediante un Stack Overflow hace una ejecución de código arbitrario, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto ya sería más una técnica, es decir, incluso algunas de estas técnicas tienen algunas subtécnicas. Todo esto se cataloga con un marco bajo unos códigos, ¿vale? Mitre, ya sabéis que son los encargados, que hace poco estuvieron haciendo mucho ruido en la red, porque casi son los que llevan los CVs, ¿vale? Se dedican a clasificar y hacen lo mismo con las tácticas y técnicas, ¿vale? Pero cuando hablamos del malware, Mitre Attack se utiliza, pero la que más se utiliza es MVC, el Malware Behavioral Catalog, ¿vale? Que principalmente tiene una matriz completa que se puede encontrar allí, en GitHub, ¿vale? Y principalmente es específica de malware. Por eso, en nuestro análisis que hemos visto con Kappa, que ahora lo volveremos a hacer, ¿vale? Pero somos capaces de ver cosas mucho más específicas. Kappa.exe, y se lo aplico al dropper, ¿vale? Somos capaces de ver cosas mucho más específicas. Ya veis que tarda un ratito, lo analiza, le ejecuta las reglas, ¿vale? Y nos va a dar nuestro análisis. Pero ve cosas mucho más específicas, ¿vale? Porque aquí ha hecho una detección en Mitre de, oye, que se borra un fichero, file deletion, ¿vale? Así que vemos que este fichero incluso se borra en algún momento y en MVC vemos muchas más cosas, que tiene una comunicación con un C2 para recibir data, ¿vale? Que tiene una comunicación HTTP para descargar una URL y abrirla, ¿vale? Que además tiene una versión de defensa, ¿vale? Mediante un autoborrado, ¿vale? Y también en cuanto a procesos, que hace una creación de proceso. Entonces, como veis, nos da mucha más información MVC de lo que nos da Mitre Attack, ¿vale? Pero bueno, con esto ya más o menos podemos ver lo que hace, ¿no? O sea, joder, ante unas determinadas condiciones se va a autoborrar, ¿vale? Que ya veremos qué condiciones son. Entre otras, va a recibir data, se va a descargar de una URL y va a crear un proceso. Así que es claramente un dropper. Y luego en las capacidades de capa, pues tenemos capacidades específicas, ¿vale? Para, pues analizar determinados patrones que ya veis que se parecen mucho a los de MVC, pero hay que tener en cuenta que están hechos por los creadores del programa de capa. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí lo que es la parte de análisis estático, ¿vale? Que como veis, oye, os he dado un montón de herramientas, ¿vale? Para que podáis vosotros coger un binario, analizarlo y obtener conclusiones, ¿vale?
Antes de pasar al funcionamiento, os quiero explicar un poco qué es un dropper. Principalmente un dropper o el malware empaquetado, ¿vale? Consiste en que un archivo malicioso se comprime o se cifra, ¿vale? Para que sea más difícil de detectar o analizar, ¿vale? Entonces, estas técnicas de ocultarle es o se comprime y se cifra dentro del propio fichero, ¿vale? Que eso se pueden hacer con herramientas como, por ejemplo, UPX, una de las más típicas, que esto, como digo, no solo se utiliza en el malware, se utiliza en el software en general, ¿vale? ASPAC también, Temida, que fue ese programita que pillé yo de bien pequeño que os comentaba al principio, y puede ser compresión o cifrado, ¿vale? Y luego se utiliza un código adicional que es el STUB, que es lo que se encarga de cifrar o de descifrar o de comprimir o descomprimir este contenido del binario. Aparte de eso también, aparte de este está, lo que tú puedes tener es un dropper, que lo que hace sea descargárselo de internet. Entonces, este STUB lo que hace es te descargo de internet, te descargo el ejecutable y luego te lo ejecuto, ¿vale? Para que veáis un poquito, oye, yo a mi malware le aplico UPX, de esta manera lo comprimo, se me queda el stub, que es ese cachito dentro del hexadecimal, que podemos ver que lo comprime o lo descomprime en su momento. Entonces, oye, esto es comprimido y en el momento en el que tú ejecutas el programa, el stub accede a este contenido comprimido, lo descomprime y ya el programa se empieza a ejecutar de manera normal. De esta manera, cuando un antivirus analiza el fichero estando comprimido, no va a haber ningún indicador de que esté pasando nada extraño. Pero cuando ya ha pasado el filtro de antivirus y tú ejecutas, ya sí que toma la forma de malware.exe. Vale. Y bueno, como digo, hasta aquí un poco la parte de análisis estático, recordar un poco las herramientas y métodos que tenéis. Podemos hacer un análisis del hash, subirlo a una herramienta como VirusTotal y ver si es malware. Podemos utilizar una herramienta como strings o flows para obtener qué cadenas de caracteres estáticos hay dentro del binario. Podemos utilizar una herramienta como pview para analizar el propio binario en sí. Incluso pues herramientas como PStudio que nos ayudan también a tener una compresión un poquito más alta, o herramientas como Kappa en la que tú dices, oye, haz el trabajo por mí y dime exactamente cuál es el funcionamiento por detrás, ¿vale? Así que con todo esto ya podemos pasar a análisis dinámico. Que bueno, principalmente aquí, al principio, como os podéis imaginar, se ejecutaba todo con el primer virus, ¿vale? Que fue Brain, ¿vale? En 1986. Se ejecutaban en máquinas, en ordenadores de verdad, se ejecutaban y luego se limpiaban, no eran virus tan complejos, ¿vale? Luego ya empezaron a hacer máquinas virtuales para tener entornos más controlados, ¿vale? Luego incluso hicieron Sandbox, ¿vale? Que permitían incluso automatizar este análisis. Luego ya, ahora pues tenemos incluso Sandbox como Sandbox o Hybrid Analysis, que incluso están simulando entornos reales y tú les puedes decir, oye, hasta aquí sí que te descargas, hasta aquí lo capamos, etcétera. Y bueno, pues ahora también incluso están incluyendo nuevas herramientas que mediante inteligencia artificial pues te hacen un análisis dinámico prácticamente de manera independiente. Pero bueno, no es la finalidad, ¿no? La finalidad es aprender un poquito cómo funciona el malware por detrás y que nosotros mismos podamos saber qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Vale, pues cuando tú haces el análisis dinámico, principalmente es lo que hemos dicho antes. Es cuando vas a ver a tu abuela que está cocinando, pero está haciendo las lentejas. Y tú vas viendo paso a paso qué es lo que está haciendo. Que igual la primera vez que lo ves no entiendes todo, pero poco a poco te vas fijando en más detalles, ¿no? La primera vez que ves a tu abuela, lo que digo, hace las lentejas, no te vas a fijar en que ha cortado la cebollita fina o en que ha dejado, en qué orden ha echado los alimentos al cocer. Más o menos te vas a quedar con los ingredientes y que los echa una cazuela media hora. Luego ya poco a poco vas dándote cuenta de que, oye, pues se ha echado la zanahoria antes de que la cebolla porque tiene más tiempo en cocerse, ¿no? Pues bueno, aquí lo mismo. Entonces, ¿qué podemos analizar? Pues actividad en el sistema, es decir, se ha modificado algún fichero, algún registro, algún proceso. Podemos analizar el tráfico de red, ¿vale? Podemos analizar las cargas útiles, es decir, si se está descargando algún material adicional, que se está ejecutando en tiempo de ejecución. Si en tiempo de ejecución de repente, pum, descomprime algo y tenemos un código nuevo que no habíamos visto o unos strings estáticos, ¿vale? Y al final nos permite eso, descubrir comportamientos que no son tan evidentes en el análisis estático. Se suelen hacer con Sandbox, ¿vale? Que son herramientas especializadas o con máquinas virtuales. Lo más artesanal es máquinas virtuales. A mí en parte me gusta más porque me dan un control sobre lo que está pasando en la máquina. Tengo muy claro qué es lo que está pasando en la máquina y qué es lo que no está pasando en la máquina, ¿vale?
y bueno, yo lo prefiero, aunque luego los ambos, la verdad, que son mucho más rápidos de utilizar, son herramientas muchísimo más automatizadas y pues que nos pueden ayudar, como por ejemplo herramientas como AnyRun, ¿no? Que no necesitas montarte ningún entorno, las utilizas online y pues ya te están dando un análisis de malware para mí casi sin hacer nada, entonces no te enteras, ¿no? Lo bonito es enterarte. Y luego, pues eso, teníamos los indicadores de host y los indicadores de red, ¿vale? Que principalmente, oye, modificación de archivos críticos, creación de claves en el registro, servicios sospechosos o persistencia en directorios como AppData o Startup, que son directorios donde la ejecución va a ser automática, ¿vale? O se van a ejecutar en arranque. Y luego los network indicators, indicadores de red, pues URLs, direcciones IPs, pues tráfico anómalo, todo esto es lo que podemos analizar, ¿vale? Así que bueno, lo que podemos hacer, ¿qué podemos hacer para detectar indicadores de host? Pues aquí ya podemos utilizar WERS, ¿vale? Entonces, oye, yo voy a venir aquí, voy a ejecutar en una terminal WordShark, ¿vale? WordShark es una herramienta, me imagino que la conoceréis, de análisis de red, ¿vale? En la cual, oye, yo lo que hago es todo lo que esté pasando por esta máquina, ¿vale? Yo lo voy a analizar y lo voy a coger por WordShark, ¿vale? Pero eso sí, antes de esto, lo que vamos a hacer va a ser ejecutar nuestro dropper, ¿vale? ¿Yo cómo suelo ejecutar las cosas? Pues principalmente las suelo ejecutar primero sin internet y luego con internet, ¿vale? Sé que os he enseñado WannaCry, ¿no? Y que me decís, oye, pero antes WannaCry no se ejecutaba cuando tenías internet. Sí, pero lo normal es al revés. Lo normal es que cuando tú desarrollas malware, sabes que el analista va a tener un entorno en el que no va a tener internet, ¿vale? Y por tanto, ¿vale? Pues lo primero que hago es ejecutarlo sin internet para ver si se ejecuta. Así que vamos a coger nuestro dropper, ¿vale? Le vamos a quitar ya el punto más y lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Sí que quiero. No, vale. Entonces, ahí está. No me deja cambiar el nombre porque lo tenía abierto. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este ejecutable? Pues ejecutarlo, sin más. Tampoco vamos a hacer más, ¿vale? Entonces, oye, lo ejecuto como administrador, siempre le doy permisos. Vemos que se nos abre un CMD. Y ¡pum! De repente nos ha desaparecido. ¿Por qué? Pues bueno, ahora lo veremos, pero nos encaja, ¿no? Antes en nuestro análisis estático, en Commander, habíamos visto que, pues precisamente había y una de las técnicas de evasión que habíamos visto también con capa era su autodestrucción, ¿no? Pues parece ser que de momento, cuando lo hemos ejecutado sin internet, él ha cogido y se ha eliminado a sí mismo. Muy probablemente porque no tengamos conexión a internet. Pero bueno, como estos son solo suposiciones, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a esta vez, sí que sí, le vamos a poner internet a nuestro dropper y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Como siempre, ya sabemos, cerrar, apagar la máquina, restaurar la instantánea. ¿Por qué? Pues porque cuando tú has ejecutado un malware puede haber cambiado el funcionamiento. Sé que a veces repito las cosas 5 veces, pero es para que se os quede, ¿vale? Porque me lo repito incluso a mí mismo, porque si no, luego vais a hacer pruebas, os van a ir mal y os arrepentiréis. Así que vuelvo a lanzar la máquina virtual. Ahí está. Quito esto, quito esto y quito esto, ¿vale? Y aquí volvemos a tener nuestro Docker intacto, ¿vale? Así que vuelvo a ponerlo como un ejecutable. Sí. Y esta vez directamente lo voy a ejecutar, ¿vale? Para ver qué es lo que pasa. Vemos que se ejecuta y esta vez no se ha borrado, ¿vale? Por tanto, pues oye, ya tenemos nuestro primer análisis previo, ¿no? Le hemos hecho los strings, hemos visto las URL, los comandos que tenía, incluso ya ejecutándolo, simplemente sin mirar nada, ya sabemos que, oye, si no tiene internet se borra, pero si sí que tiene internet no se está borrando de ninguna manera, ¿vale? Así que voy a arrancar Wireshark, ¿vale? Principalmente para ver qué es lo que está sucediendo con este malware en la red, ¿vale? Me va a permitir el lujo, aunque siempre os digo que lo hagáis, ¿vale? De no cerrarlo y volverlo a abrir, sobre todo por el poco tiempo que tenemos en la formación y aparte de eso porque sé cómo funciona y ahora mismo no me está modificando nada.
Pero efectivamente aquí estamos viendo un montón de cosas interesantes. Hemos ejecutado el troyano, perdón, el dropper, y aquí lo que vemos es que, oye, en cuanto al protocolo HTTP, ¿vale? Tenemos más llamadas, HTTP, ¿vale? Pues sobre todo lo interesante es que vemos que está haciendo una llamada a ese favicon.ico, ¿vale? Y si vemos aquí a qué URL está haciendo esta llamada, pues vamos a empezar a tener algo que nos tiene que sonar familiar. Es esa URL que precisamente cuando nosotros hemos hecho... Se me ha cerrado el esto, claro. Cuando hemos hecho aquí nuestro floss, ¿vale? A nuestro dropper, hemos visto con este floss que una de las URLs que aparecía, ¿vale? Principalmente era la URL que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Precisamente este SSL 828, etcétera, favicon.ico. Y aquí en nuestro análisis de red, pues efectivamente estamos viendo que esa es una de las URLs a las que se llama, ¿vale? Le podría aquí poner un filtro de HTTP, pero bueno, lo he perdido. Bueno, principalmente esa es la llamada que se está haciendo, ¿vale? El resto son de Microsoft, que se pone a hacer sus tests de conexión, ¿vale? Y me ha metido aquí un montón de ruido, pero, bueno, eso es principalmente la llamada que tenemos, ¿vale? Realmente no tenemos, aquí está, que la había perdido, ya la he encontrado, ¿vale? No tenemos ningún tipo de llamada más a ningún otro elemento, ¿vale? Al menos por parte del malware. Todo esto, por supuesto, se podría filtrar con los típicos filtros de WhatsApp, ¿vale? Pero bueno, de eso podéis buscar información en internet, tenéis un montón y con que sepáis que existe, que se puede conectar y que de esta manera podéis obtener indicadores de red, pues creo que es suficiente, ¿vale? Para que podáis seguir. ¿Qué más cosas interesantes tenemos? Pues bueno, una cosa es lo que veamos con Wireshark, que está muy bien, pero claro, esto nos da unos indicadores de red, pero ahora pues porque podemos querer ver indicadores de lo que no es red, es decir, indicadores de host, ¿vale? Esta vez sí que sí. La vuelvo a restaurar. ¿Por qué? Porque a nivel de host sí que hace cambios la primera vez que se ejecuta, ¿vale? Así que la vuelvo a restaurar. Ahí está. Vemos que se ejecuta rápido. Entonces, lo que vamos a ver ahora... Gracias. Microsoft con el test. Lo que vamos a ver ahora mismo es qué cambios se está haciendo en el equipo, ¿vale? Y para esto hay varias maneras. Una de las maneras sería, oye, voy a depurar la aplicación con un XDB32, por ejemplo, me pongo a depurarla y voy viendo lo que hace, ¿vale? Pero bueno, como un análisis dinámico inicial, tenemos otras maneras de saber qué está haciendo en nuestro equipo. Y para ello hay una herramienta que es súper útil, que es Procmon, ¿vale? Que principalmente Procmon, ¿qué es? Una herramienta que nos permite monitorizar qué está pasando en nuestro equipo. Por ejemplo, pues aquí vemos SVC host, casi no lo digo, está leyendo un fichero, ¿vale? El SAS, ¿vale? Ese cachito de memoria, bueno, el servicio que almacena las credenciales, que ese es el que explota Memcached, ¿vale? Ese proceso es súper clave en lo que son movimientos laterales y obtención de credenciales y de HSNTLM, ¿vale? El SAS, pues aquí le vemos haciendo cositas por el equipo, ¿vale? Explorer, etcétera, ¿vale? Entonces aquí digamos que, oye, vemos si ha habido cambios en el registro, lecturas de registro, si se han leído ficheros, si se han creado ficheros, si se han borrado ficheros, pues un poquito toda la actividad que estamos teniendo en nuestro equipo, ¿vale? Entonces ahora mismo con nuestro Proc Monitor, sí que no copio nada, gracias VirtualBox, con este programa que hagamos que se va actualizando en tiempo real con todos los estados del sistema, con nuestro internet conectado para que se ejecute perfectamente nuestro malware, ahora sí que sí, lo que vamos a hacer es, oye, vamos a ejecutar como administrador para dejarle que haga todo lo que tiene que hacer y ahora vamos a ver exactamente qué es lo que ha hecho en el equipo. Entonces, aquí lo podemos filtrar por muchas cosas, pero en este caso lo vamos a filtrar principalmente por process name, ¿vale? Y el nombre del proceso, principalmente en Windows, es el nombre del ejecutable, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, F2
cojo este process name, lo añado, aplico, ok, y aquí ya tenemos los pasos que ha estado dando nuestro dropper, ¿vale? Entonces, entre ellos, pues vemos que, oye, pues se ha cerrado ficheros, se han llamado algunas librerías, como la de WinNet, que os recordáis que esta es una de las librerías que habíamos visto la última vez, ¿vale? Que llamaba y que es una de las sospechosas, ¿vale? De hecho, aquí pues está cerrando algún fichero, tenemos alguna HTTP, bueno, pues tenemos diferentes elementos que ha hecho este manual, ¿vale? Entonces veis que hay bastantes cosas que ha hecho, registros, ha tocado un montón de cosas, ¿vale? Lo cual nos indica que, oye, pues igual estamos viendo cosas interesantes, pero para mí que hay que filtrar, ¿vale? Entonces, ¿en base a qué vamos a filtrar? Pues en base a lo que nosotros hemos obtenido antes de nuestro análisis estático, ¿vale? Que de nuevo, al cerrar se me ha quitado, ¿vale? Pero en nuestro análisis estático, una de las cosas que habíamos visto es que este dropper generaba un fichero, ¿vale? Muy concreto, de tipo ejecutable, ¿vale? Lo vuelvo a hacer. Dropper. Y lo dejo por aquí, que ahora sí que creo que no tenemos que reiniciar más la máquina, ¿vale? Pero bueno, principalmente, oye, teníamos que actuaba con este fichero cr433.101.dat, ¿vale? Entonces, en Prod Monitor vamos a seguir filtrando, que esto es de las cosas más útiles que tiene este programa. En este caso vamos a filtrar por donde está operación, operation, ¿vale? Que aquí vemos la operación. En vez de case, que contenga la palabra file. Y así vamos a ver qué estamos haciendo con estos ficheros. Aplicamos y aquí ya pues vemos todo lo que está haciendo también a nivel de ficheros, ¿vale? Que ya vemos que también, aunque es un programa bastante sencillito, pero está haciendo muchísimas modificaciones a lo que es ficheros, ¿vale? Por tanto, pues oye, seguimos poniendo B, de hecho, por aquí nos aparece, ¿vale? Pero esto porque es un dropper más o menos sencillo, ¿vale? En el caso de que no lo fuera, tendríamos que hacer otro filtrado, ¿vale? Entonces, como vemos que nuestro análisis de strings está poniendo, oye, efectivamente, que es el CR4331, pues bueno, voy a coger esto, voy a meter aquí y voy a filtrar por detail, ¿vale? Entonces aquí pongo detail, que contenga, le pego esto, bueno, no le voy a pegar todo, podría hacerlo, pero yo qué sé. Con esto será suficiente, ¿vale? Aplico, vale. Voy a poner solo esto. Contains. Ay, pues no me está saliendo. Si además estaba por ahí. Sí, a ver, que tengo aquí varios. Bueno, pues en vez de en detail, es que la mayoría de veces aparece en detail, ¿vale? Pero lo podemos poner en path, por ejemplo. Si en este caso no aparece, lo ponemos en path. Y aquí ya sí que tenemos el fichero, ¿vale? Normalmente suele aparecer también, a ver. No, en este caso no aparece ninguno de los detalles, ¿vale? Pero bueno, muchas veces aparece también en detalles. Pero podemos usar directamente el path, si sabemos el path, porque lo hemos obtenido en nuestro análisis estático, y hacer este filtrado y esta búsqueda. En la que vemos que al final, oye, ha creado este fichero, ¿vale? Ha escrito sobre este fichero, luego ha cerrado el fichero, ¿vale? Y luego ha hecho esta llamada, ¿vale? Sobre el fichero. Entonces vemos que aquí está creando el fichero, está escribiendo sobre el fichero, está cerrando el fichero y hace una llamada de ejecución sobre el fichero.
Por tanto, ya sí que sí, a partir de estos indicadores, tanto de red, ¿vale? Como de host que hemos tenido, pues podemos ver que o intuir que lo que está haciendo es, oye, por un lado hace una llamada de red a descargarse un favicon.ico, que este favicon.ico, por cierto, si vemos el get y veo aquí follow http Spring, ¿vale? Pues vemos que lo que va a hacer es darle un OK y descargar aquí algo que aparece en bytes, pero que ahora veremos qué es lo que el InetSync server le está devolviendo, ¿vale? Pero bueno, principalmente yo me imagino, yo creo que ya sabéis lo que es que principalmente lo que se está descargando en el InetSync es ese ejecutable que os he enseñado antes, ¿no? De malware.exe, que es ese InetSync con GUI. Pero bueno, como tenemos esta ruta y ya hemos visto perfectamente que se ha descargado el fichero ejecutado, pues vamos a ir a ella, ¿vale? Podemos ir aquí, ejecutar el comando, vale, a mi PC. Para los archivos. Se nota que soy de Linux, ¿eh? Vale, entonces vamos a ir, por ejemplo, a esta carpeta y efectivamente vemos aquí que tenemos nuestro ficherito, ¿vale? Este cr4331001.exe, que si lo ejecutamos, o no se ha descargado bien el fichero, ¿vale? Vale, pues no me está dejando. Pero bueno, principalmente esto sería el binario que se ha descargado desde nuestro servidor, ¿vale? Y con esto ya pues sí que podemos concluir sabiendo que lo que hace este malware es, oye, se conecta a una URL, se descarga un fichero concreto que luego ejecuta, ¿vale? Y, por ejemplo, qué más cosas habíamos visto? Pues que, oye, este malware, si nosotros quitábamos internet, si lo recordáis, ¿vale? Pues podemos ver, pues si nosotros quitábamos internet, este malware se borraba a sí mismo. Y esto, dentro de las cadenas de strings que hemos encontrado, la que nos correspondía con ese tipo de comportamiento era precisamente esta cadena. Entonces, si nosotros ahora mismo aquí hacemos un filtrado, ¿vale? Dentro de lo que es, quitando que el path contains, ¿vale? Que la operación, que el process name sí que sea eso, y ahora sí que sí, en details sí que tiene que estar este comando, lo añadiré, ¿vale? Y no nos aparecerá. ¿Por qué? Pues porque principalmente este comando no se ha ejecutado. En la última ejecución que hemos hecho de este malware, lo que hacía este comando era eliminarlo, no se ha eliminado, ¿vale? Y por tanto, aunque filtremos por detail contains, no nos va a aparecer, ¿vale? Si nosotros paramos internet y reejecutamos este comando y venimos al process monitor, evidentemente nos va a aparecer, ¿vale? Que como queda un cuarto de hora, pues no lo voy a hacer, me voy a centrar un poquito en las siguientes partes. Pero bueno, yo creo que como conclusiones hemos visto un análisis estático y un análisis dinámico básico, ¿vale? Hemos visto todo lo que se puede hacer con Procmon sin necesidad de ejecutar ningún tipo de depurador, sin necesidad de analizar el ensamblador del código, ni nada de nada, ¿vale? Y hemos conseguido unos resultados bastante buenos, de decir, oye, comprendemos qué hace el malware, sabemos dónde se está descargando los ficheros, sabemos a qué URL se conecta y somos capaces de cortar, de conocer el funcionamiento perfecto, ¿vale? Bueno, respondiendo un poco vuestras preguntas, ¿vale? Que he visto poquitas, así que me las estaba acumulando ahora para un momento de parón. Principalmente, ¿hay mucha diferencia entre análisis de malware para smartphone o para PCs? Sí, realmente hay diferencia, ¿vale? Pero bueno, realmente también, como siempre, es conocer las herramientas. ¿Qué es lo que se utiliza? De hecho, también podemos analizar malware para Golang, podemos analizar malware de Shell, podemos analizar malware de documentos y todo y cada uno de ellos es diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo,
para el análisis de malware dentro de móviles se utiliza una herramienta que se llama MobSF, ¿vale? Que la recomiendo, que te la puedes descargar y analizar el malware. ¿Hay mucha diferencia? No, vas a seguir aplicando strings, vas a seguir aplicando análisis dinámico, vas a poder ver con emuladores, ¿vale? O con Sandbox vas a poder analizar cuáles son los pasos que está dentro del móvil. Oye, creo este fichero, lo elimino, hago esta lectura de memoria, etcétera. O sea que realmente no hay tanta diferencia una vez que conoces las bases. Sí que es verdad que las herramientas, los emuladores y los entornos son muy diferentes, ¿vale? Pero yo, si quieres introducirte en esto, te recomiendo MobSF, que es un framework para análisis de malware móvil que es bastante bueno, ¿vale? Luego, ¿de dónde se pueden descargar estas aplicaciones? Pues cuando, bueno, yo tengo aquí la presentación con algunas URLs, ¿vale? Pero en el inicio de la presentación doy unas instrucciones para montar el laboratorio. Entonces, cuando publiquen, perdón, el vídeo, le vais a poder pausar al inicio y vais a ver los comandos que se utilizan para hacer la instalación del laboratorio. Que luego, no sé si la podréis poner también igual en la parte de comentarios o la descripción del vídeo, poner algunos de esos comandos, ¿vale? Os los paso y si os queréis poner, pues los tendréis ahí disponibles, ¿vale? Luego, estaba leyendo por aquí alguna duda. Para descargar el malware, el navegador que se usa puede bloquear dicha descarga. Si no lo detecta, entonces el firewall del sistema operativo entra en juego. ¿Cómo se vista eso para descargar esos malware de prueba y poder hacer esos análisis? Pues como he dicho, os dejo también una utilidad, ¿vale? Súper importante, que es esta de aquí, Defender Remover, que principalmente es una utilidad ejecutable que tú la coges, la ejecutas y automáticamente te limpia todo el sistema. Te desactiva el antivirus, te desactiva el firewall, te desactiva actualmente todo. Y es una parte bastante compleja, ¿vale? Así que tendréis el repositorio también cuando suban el vídeo y desde ahí os lo podréis descargar. Para Linux o MacOS, ¿qué herramientas recomiendo? Pues mira, el análisis de malware en MacOS no lo he hecho, ¿vale? Pero en Linux, yo, por ejemplo, utilizo las herramientas de Strings, ¿vale? Las herramientas que he presentado aquí también tienen versiones para Linux. Como digo, el malware es mucho menos específico, pero Kappa también tiene unas versiones para Linux, porque al final son análisis de reglas de tipo Yara. Y para el análisis dinámico lo que uso es debuggers, ¿vale? Utilizo un X32, un X64 debugger, ¿vale? Dentro de Linux. Y listo. Vamos, son las herramientas típicas que utilizo. Pero como digo, la mayoría del malware suele ser para Windows, ¿vale? Y lo suelo analizar en Windows, al menos el malware más interesante. Y ahora también, como he dicho, con MobSF en dispositivos Android. En MacOS no he analizado malware, no sé cómo va el mundo en MacOS, ¿vale? No soy mucho de ese mundo. Y en Linux ya os digo, directamente con decompilers, con depuradores y a manija casi, ¿vale? Y para decompilar el malware, precisamente es una de las partes que os iba a enseñar ahora, así que voy a seguir un poquito con la presentación y os lo enseño rápidamente qué herramienta se puede utilizar para decompilar, ¿vale? Y luego, ¿se puede encontrar la clave con la que están cifrando los datos? Pues deberían de ser muy torpes, ¿vale? Normalmente no. Normalmente es complejo. Aunque, a ver, hay veces que esa clave se utiliza con criptografía simétrica, de manera que la clave que se utiliza para descifrar no es la que tienes tú, ¿vale? que es la que utiliza el malware. Esta suele ser una de las maneras más habituales. ¿Hay malware torpe que lo hace? Sí. Hay herramientas, por ejemplo, oye, cuando tú tienes un juego craqueado es más o menos lo que se hace, ¿vale? Oye, busco la manera de evadir ese sistema de creación de clave. Pero en un tema como el ransomware, donde los ficheros ya están cifrados, normalmente es cifrado asimétrico, la clave con la que se descifra tú no la tienes, ¿vale? Solamente tienes la clave con la que se ha cifrado, por tanto no la vas a encontrar en el malware. Sería súper torpe, ¿vale? Vale, perfecto, chicos. Pues os he respondido un poco a las preguntas. Vale, voy a seguir con dos preguntas muy interesantes que me habéis hecho, ¿vale? Que esto ya viene más del análisis estático y dinámico avanzado del malware, ¿vale? Principalmente, aquí se utiliza el lenguaje ensamblador, ¿vale? Que el lenguaje ensamblador yo siempre lo suelo comparar con montar un mueble del IKEA, porque es un lenguaje de bajo nivel que te va diciendo instrucción o instrucción qué es lo que está pasando dentro de la máquina, ¿vale? Entonces, hay manual paso a paso, que son instrucciones básicas. Cada línea de ensamblador es una instrucción súper básica de suma, resta, mueve esto de aquí a aquí, mueve esto de aquí a allá, ¿vale?
con un número limitado de herramientas, tiene que ser una ejecución secuencial, esto es súper importante, y que dependa de... los recursos tienen dependencia entre sí, ¿vale? ¿Y qué es la ingeniería inversa? Pues es como si te coges un mueble del IKEA porque la pata te cojea, ¿vale? La vuelves a montar e incluso puedes ser capaz de cambiar uno de esos cachitos, ¿vale? Aquí hay algunas instrucciones básicas, ¿vale? Como move, que te permite mover datos, add, que te permite sumarlos, sub, restar, o XOR, que es, oye, cuando dos cosas son iguales o no son iguales, ¿vale? Te da un 1 o un 0. Esto es interesante para hacer un if, else o unas condiciones de carrera. Luego tenemos unas posiciones de memoria, que son espacios en la RAM donde se guardan datos, y unos registros, como el registro EAX, EDX o EBX, que los registros son espacios que dentro del procesador almacenan datos para el acceso rápido, ¿vale? Entonces, tenemos también jump, que jump es lo que se utiliza para ir de un punto del código a otro, ¿vale? Es decir, lo que se utilizaría para llamar de una función y saltar a otra, y para ello hay un registro que es el EIP, que es el que te indica en qué posición del programa se está ejecutando, ¿vale? Y luego también tenemos el stack, que el stack yo lo comparo con una pila de platos, ¿vale? Tú tienes una pila de platos que vas poniendo un plato encima del otro y si quieres llegar al tercer plato que hay, pues tienes que quitar los dos primeros, llegar al tercero, ¿vale? Suelen ser LIFO, Last Input, First Output, es decir, lo último que ha entrado es lo primero que se saca, ¿vale? Y aquí tenemos el stack pointer y los base pointer, ¿vale? Que el base pointer se señala el plato base y el stack pointer está señalando al plato superior. Entonces, con esto principalmente se interacciona con el stack mediante push o pop. Push introduce un dato y pop lo saca, ¿vale? Y luego tenemos call para llamar a otras llamadas y red para retornar de una subrutina. Y con todo este conjunto de código ensamblador, que ya digo, estas son unas nociones súper básicas, esto se aprende sobre todo haciendo. Yo programa en su día en PIC 16, ¿vale? Es algo súper chulo que os recomiendo. ¿Cómo se compila? Pues precisamente para desensamblar y decompilar un programa, yo utilizo una herramienta que se llama Cater, ¿vale? Entonces, Cater es una herramienta que viene aquí dentro de Microsoft, ¿vale? Cater, ¿vale? Que nos permite, por ejemplo, vamos a coger, pues aquí tengo un Hello World, ¿vale? Que yo muchas veces os recomiendo que cogéis un Hello World en C, lo compiláis y lo abrís, porque es el programa más simple que vais a ver, ¿vale? Pero en este caso voy a abrir otro archivo que va a ser nuestro malware, ¿vale? Nuestro dropper. A ver, que quito esto. A ver, dropper. Abro. Abrir. Vale, lo dejamos como está. Y directamente aquí tenemos el código, ¿vale? Y tenemos el código en el ensamblador. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el entry point, porque ningún programa, bueno, prácticamente ninguno, pero ningún programa empieza desde la main. Sí que es verdad que la main es la primera función que se llama, pero ningún programa empieza desde la main. Incluso un programa hecho en C, primero tiene que pasar por un entry point, ¿vale? Entonces, aquí sí que tenemos todas las funciones y tenemos una muy importante que es la main, en la que ya sí que vemos cómo se ejecuta el programa, ¿vale? De hecho, aquí sabíamos que nuestro dropper hacía una llamada a internet y aquí podemos ver un poco del funcionamiento. Esto es una función de inicialización en la que, oye, nuestro base pointer, ¿vale? Y el stack pointer lo que hacemos es a la main la está llamando otra función. Entonces, el base pointer se almacena en el stack para luego poder volver a la función que le estaba llamando. Y ahora ya sí, se pone el stack pointer en el base pointer. Y de esa manera ya estás creando como un frame, ¿vale? Lo que sería un stack, una pila para esta parte de la ejecución del programa. Bueno, esto es una estructura que os vais a encontrar de manera repetida. Y para que veáis cómo funciona una función, por ejemplo, aquí tenemos la función de Internet OpenW. Cuando se le pasan funciones o cuando se le pasan parámetros o atributos a una función, estos atributos o parámetros se meten en la pila y además de manera inversa, ¿vale? Y vemos que se hace push 0, push 0, push 0, push 0, push string Mozilla y ya se llama a esta API de Windows. Y esto lo que va a hacer es llama a la API y saca el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto de la pila, ¿vale? Entonces es una estructura súper típica en la que vais a ver un montón de push y luego un call a una función. Y eso se hace para que una función desde un punto a otro puedan tener acceso a esos datos compartidos.
Y bueno, estos son solo dos ejemplos. Como os digo, esta parte la he dejado un poquito más reducida. Os quiero enseñar las herramientas, pero de esto podríamos dedicarnos 10 horas solo a aprender ensamblado, ¿vale? Pero por lo menos que conozcáis un par de estructuras y que sepáis que con este programa. A mí lo que más me gusta de este programa es la parte gráfica y es que aquí podemos ver cómo, oye, nuestro programa realmente tenía una lógica, ¿no? El dropper se ejecutaba, si se conectaba a internet, descargaba el fichero y lo ejecutaba, si no se conectaba a internet, pues se autoborraba. Y aquí vemos claramente que el programa se bifurca y tiene esta doble lógica. Y aquí el de compilador, que principalmente nos traduce este programa a un pseudo lenguaje, ¿vale? Que es pseudocódigo, no es código C, pero sí que es muy parecido a código C. Aquí tenemos un int32, tenemos la main, esta parte de inicialización. Vemos que se hace una llamada a Internet OpenW con estos 5 parámetros, como os he dicho justo, que se podía sacar desde el lenguaje ensamblado, ¿vale? Y, pues bueno, esta es la manera en la que podemos obtener este código fuente, ya vemos con estos condicionales, a partir del EAX, que se hacía un XOR, para tomar la decisión para ejecutar un comando o ejecutar otro comando, ¿vale? Y esto sería para el análisis estático, para que podamos ver el código ensamblador y cómo funciona, pero luego para hacer el análisis dinámico también hay una manera avanzada que es mediante debuggers, ¿vale? Y yo soy muy clásico, hay gente que utiliza el IDA Pro, bueno, puedes utilizar muchas cosas, ¿vale? Pero a mí me gusta utilizar el debugger puro, que sería el X32DBG, ¿vale? Este sería el debugger más puro que puedes ejecutar en Windows y desde aquí podemos abrir el fichero, en este caso, desde escritorio, podemos abrir nuestro dropper, lo abrimos, ¿vale? Y aquí vamos a ver, oye, pues a la derecha veis que tenemos estas posiciones y estos acumuladores de los que os hablaba, ¿no? Estos punteros, el EBP, el SP, el EIP, y luego el AX, EBX, ECX y EDX, que son los acumuladores desde donde se cargan los datos. E incluso aquí tenemos el stack, ¿vale? Entonces aquí de manera visual podemos ir viendo como cada uno de los operadores. Si nosotros, por ejemplo, estamos aquí en el entry point, oye, le pulso F9, pues empezamos a avanzar el programa, vemos cómo van cambiando los valores, pues puede ir haciendo F8, 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 que es saltar de función, hasta que lleguemos a alguna parte interesante, ¿vale? Aquí seguimos con el entry point, pues F9 y ya vemos que, oye, van cambiando la pila y podríamos ir ejecutando, metiendo entry points, pues bueno, haciendo las llamadas pertinentes. De hecho, incluso ahora pues me sale, ¿vale? Pero esta es la manera en la que se realiza el análisis dinámico de estos códigos, donde a la derecha tenemos, desde aquí se puede reiniciar, y aquí a la derecha ya iríamos viendo lo que es la pila, lo que es stack, los punteros, las direcciones de memoria, etcétera, y qué modificaciones va haciendo nuestro código, ¿vale? En tiempo real. Incluso podríamos hacer modificaciones dentro del código, cambiar determinados parámetros y ver si así conseguimos rampearlo. De esta manera, por ejemplo, se hacen cracks de juegos, ¿no? Oye, pues en el momento en el que se decide si el código es igual o no, yo cambio esto por un sí, ¿vale? Luego esto se puede sacar con un script y con Ghidra, con herramientas como Ghidra, se puede aplicar, ¿vale? Para que ese parche sea permanente en este código. Y bueno, pues estas son las herramientas que se utilizan en el análisis estático más avanzado y en el análisis dinámico más avanzado, ¿vale? Pero como veis, sin necesidad de todo esto, que de esto tenéis muchísima más información en Internet, hay cursos mucho más extensos, ¿vale? Que yo os recomiendo que os andéis en este mundo. Quería enseñaros cómo también, más allá de lo que es el código ensamblador, con métodos y programas más simples, se puede obtener información muy valiosa para clasificar y diseccionar un malware y saber qué es lo que realmente está haciendo. Vale. Y nada, ya me he comido la horita y media, así que espero que os haya sido de interés, que no os hayáis quedado con muchas dudas y nada, de verdad que un placer haber estado aquí presentándoos un poquito de mi conocimiento de análisis de malware. Genial, José, muchas gracias por todo. El placer ha sido nuestro. Gracias también a los asistentes por participar. Y ahora voy a compartir la diapositiva para que podáis inscribiros a la próxima tarde hacker, si queréis. Recordaros también que os llegará un correo con una encuesta de satisfacción para que podáis valorar y dar opinión sobre las tardes hacker y así mejorar de cara a próximas tardes hacker.
Muchas gracias. Adiós a todos. Que tengan buena tarde. Y Vale, gracias, José. Gracias. Ha sido un placer. vale, pues muchas gracias, chicos. Hala, Hasta cuidaros. luego, muchas Chao. gracias. Adiós.